La ciencia de la semiótica, por Charles Sanders Peirce. 15. Ícono, índice y símbolo. 1. Íconos e hipoíconos. 274. Un signo o representamen es un primero que está en tal relación triádica genuina con un segundo, llamado objeto, como para ser capaz de determinar a un tercero, llamado su interpretante, o asumir con su objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto. La relación triádica es genuina, vale decir, sus tres miembros están ligados entre sí, de modo tal que no se trata de un complejo de relaciones diádicas. Esta es la razón por la cual el interpretante, o tercero, no puede estar en una mera relación diádica con el objeto, sino que debe estar en tal relación con él que sea como la relación que tiene el representante mismo. Pero la relación triádica en la cual se encuentra el tercero no puede ser solamente similar a aquella en la que se encuentra el primero, porque esto convertiría a la relación del tercero con el primero en una mera segundidad degenerada. Vale decir, el tercero debe tener la relación mencionada y por lo tanto debe ser capaz de establecer otro tercero que le sea propio. Pero además debe tener una segunda relación triádica, en la cual el representamen, o mejor dicho, la relación del representamen con su objeto, sea el objeto suyo, el del tercero, y debe ser capaz de determinar a un tercero a esta relación. Todo esto también debe ser igualmente cierto acerca de los terceros del tercero, y así sucesivamente, en una asociación infinita. Esto, y aún más, está involucrado en la idea de signo, que nos es familiar. Y, tal como utilizamos acá el término representamen, no se involucra nada más. Un signo es un representamen con un interpretante mental. Es posible que haya representámenes que no sean signos. Así, si un girasol, al girar en dirección al Sol, se vuelve por este mismo acto totalmente capaz, sin otra condición ulterior, de reproducir un girasol que gira de manera exactamente similar hacia el Sol, guardando el último el mismo poder reproductor, el girasol se convertirá en un representamen del Sol. Pero es el pensamiento el modo de representación primordial, si no es el único. 275. La división de signos fundamental es la que los clasifica en íconos, índices y símbolos. Vale decir, a pesar de que ningún representamen funciona realmente como tal, hasta que no determina realmente a un interpretante, sin embargo se convierte en un representamen tan pronto como es plenamente capaz de hacerlo. Y su cualidad representativa no depende necesariamente de que siempre determine realmente a un interpretante, ni aun que tenga realmente un objeto. 276. Un ícono es un representamen cuya cualidad representativa es una primeridad de él, en tanto primero. Esto es, una cualidad que el ícono posee en tanto cosa lo vuelve apto para ser un representamen. Así, cualquier cosa es apta para ser un sustituto de otra cosa a la que es similar. La concepción de sustituto involucra la de intencionalidad y por lo tanto de terceridad genuina. Ya veremos si es posible que hay otras clases de sustitutos. Un representamen por primeridad nada más solamente puede tener un objeto similar. Así, un signo por contraste denota a su objeto únicamente en virtud de un contraste, o secundidad, entre dos cualidades. Un signo de primeridad es una imagen de su objeto, y para expresarlo más estrictamente, solo puede ser una idea, porque debe producir una idea interpretante. Y un objeto externo provoca una idea mediante una reacción sobre el cerebro. Para decirlo con el mayor rigor, es imposible que aún una idea sea un ícono, excepto en el sentido de una posibilidad o primeridad. Una posibilidad singular es un ícono únicamente en virtud de su cualidad y su objeto solamente puede ser una primeridad. Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede representar a su objeto predominantemente por su similidad, con prescindencia de su modo de ser. Si fuera necesario designarlo con un sustantivo,
Un representamen icónico podría llamarse hipoícono. Cualquier imagen material, tal como un cuadro de un pintor, es ampliamente convencional en un modo de representación, pero considerada en sí misma, sin necesidad de etiqueta o designación alguna, podría ser denominada un hipoícono. 277. Los hipoíconos pueden ser clasificados a grandes rasgos de acuerdo con el modo de primeridad que comparten. Aquellos que comparten cualidades simples o primeras primeridades son imágenes. Los que representan las relaciones, primordialmente diádicas o consideradas como tales, de las partes de algo por medio de relaciones análogas entre sus propias partes, son diagramas. Aquellos que representan el carácter representativo de un representamen, representando un paralelismo en alguna otra cosa, son metáforas. 278. La única manera de comunicar una idea directamente es mediante un icono. Y todas las maneras indirectas de hacerlo deben depender, para ser establecidas, del uso de un icono. Consecuentemente, toda aserción debe contener un icono o un conjunto de iconos, o de lo contrario, debe contener signos cuyo significado solo puede explicarse mediante iconos. La idea que el conjunto de iconos, o el equivalente del conjunto de iconos, contenido en una aserción efectivamente, significa, puede denominarse el predicado de la aserción. 279. Volviendo ahora al terreno de los hechos retóricos. La existencia de representaciones tales como los iconos es un hecho completamente conocido. Cualquier pintura, por convencional que sea su método, es esencialmente una representación de esa clase. Lo mismo es válido para todo diagrama, aun cuando no hubiere parecido sensorial entre él y su objeto, y hubiera solamente una analogía entre las respectivas relaciones de las partes de cada uno. Los iconos en los que el parecido es acentuado mediante reglas convencionales merecen especial atención. Así, una fórmula algebraica es un icono, en virtud de las reglas de conmutatividad, distributividad y asociatividad de los símbolos. A primera vista podría parecer una arbitrariedad que se clasifique a una expresión algebraica como icono, que tal vez podría ser clasificada igualmente, o mejor aún, como un signo convencional compuesto. Pero no es así. Una gran propiedad diferencial del icono es que, mediante su observación directa, pueden descubrirse propiedades de su objeto diferentes de las estrictamente necesarias para la construcción del icono. Así, mediante dos fotografías se puede llegar a dibujar un mapa, etc. Para poder deducir, a partir de un signo general o convencional, verdades concernientes a su objeto, que no sean las que ese signo significa explícitamente, es necesario, en todos los casos, reemplazar ese signo por un icono. Esta capacidad potencial para revelar verdades no previstas es precisamente la fuente de la utilidad de las fórmulas algebraicas, de modo que puede afirmarse que su carácter icónico es el básico y fundamental. (280) Una de las verdades filosóficas que pone en evidencia la lógica de Boole es que en todas las proposiciones gramaticales ordinarias existen iconos de clase algebraica, aunque generalmente sean muy simples. En todas las escrituras primitivas, tales como los jeroglíficos egipcios, hay iconos de clase enológica, los ideogramas. Es probable que en las formas arcaicas del habla haya habido un componente muy importante de mímica, pero en todos los lenguajes conocidos, esas representaciones hayan sido reemplazadas por signos audibles convencionales. Estos últimos, sin embargo, son de tal naturaleza que solo pueden ser explicados mediante iconos. Pero en la sintaxis de todo lenguaje hay iconos lógicos, de la clase que pueden ser auxiliados por reglas convencionales. 281. Las fotografías, especialmente las instantáneas, son muy instructivas porque sabemos que, en ciertos aspectos, son exactamente iguales a los objetos que representan.
pero este parecido se debe a que las fotografías fueron realizadas en condiciones tales que era físicamente forzoso que correspondieran punto por punto a la naturaleza. En este aspecto, entonces, pertenecen a la segunda clase de signos aquellos que lo son por conexión física. Muy diferente sería el caso si yo afirmase que es probable que las cebras sean obstinadas o desagradables en razón de que tienen algún parecido general con los burros y los burros son tosudos. Acá los burros sirven de modelo de probable parecido con las cebras. Podemos admitir que el parecido tenga una causa física en la herencia, pero la afinidad hereditaria no es más que una inferencia a partir del parecido entre los dos animales. Y no tenemos, como lo teníamos en el caso de la fotografía, ningún conocimiento independiente de las circunstancias de producción de ambas especies. Otro ejemplo del uso del parecido es un dibujo que un artista haga de una estatua, o de una composición pictórica, o de una fachada arquitectónica, o de un elemento decorativo, y a través de cuya contemplación él puede determinar si lo que propone en el dibujo será hermoso y satisfactorio. Esta pregunta puede responderse casi con certeza, porque se trata de cómo será afectado el artista mismo. El razonamiento de los matemáticos se centrará predominantemente en el uso de las similitudes o los parecidos, que son los verdaderos goznes de las puertas de entrada a su ciencia. La utilidad de las similitudes para los matemáticos consiste en que ellas sugieren, de modos muy precisos, nuevos aspectos de supuestos estados de las cosas. 282. Hay muchos diagramas que no se parecen, en su aspecto visible, a sus respectivos objetos. El parecido se produce únicamente entre relaciones de sus respectivas partes entre sí. Podemos mostrar las relaciones entre las diferentes clases de signos mediante un cuadro sinóptico. Signos, íconos, índices, símbolos. Esto es un ícono, pero en el único aspecto en que se parece a su objeto es en que la llave muestra que las tres clases, íconos, índices, símbolos, están relacionadas las unas con las otras. Así como las tres están relacionadas con la clase general de los signos, tal como realmente ocurre de manera general. Cuando, en álgebra, escribimos las ecuaciones unas debajo de las otras, en una disposición regular, y especialmente cuando usamos letras semejantes para los coeficientes correspondientes, la disposición resultante es un ícono. He aquí un ejemplo. A subíndice 1 por x más b subíndice 1 por y es igual a n subíndice 1. A subíndice 2 por x más b subíndice 2 por y es igual a n2. Este es un ícono, en la medida en que hace aparecer en forma semejante las cantidades que están en relaciones análogas con el problema. En realidad, toda ecuación algebraica es un ícono, en la medida en que exhibe, mediante los signos algebraicos, los cuales, considerados en sí mismos, no son íconos, las relaciones de las cantidades de que se trata. Puede cuestionarse si todos los íconos implican parecido o no. Por ejemplo, si se exhibiera a un hombre ebrio para mostrar, por contraste, las excelencias de la templanza, ello constituiría un ícono, pero podría dudarse con razón de que ello hubiera parecido alguno. La cuestión parecería algo trivial.